Que el Señor les bendiga. Buenas noches a todos. Espero que estén bien, con energía, contentos y felices de estar retomando estas clases. Había unos cuantos que habían expresado su deseo, ya queremos, por lo menos en cafés. He recibido unos cuantos que me han dicho, ya queremos otra vez volver a los cafés, ya extrañamos estarnos reuniendo y todo eso. Espero que el mismo sentimiento haya sido el de ustedes. Ya estando acá en este lugar, es una bendición el poder compartir con ustedes en esta ocasión. Y vamos a orar para encomendarle al Señor este momento. Padre, tú que estás en los cielos, gracias por este momento que nos permites. Gracias, Señor, porque podemos acercarnos ante el trono de tu gracia. Podemos venir, Dios, a tu casa, podemos venir a este lugar, compartir entre nosotros, cantarte a ti, Dios, y sobre todo prepararnos para que tú nos hables a través de tu palabra, Dios. Padre, yo te ruego que tú me uses, que tú tomes el control de todo mi ser, que hables tú, Dios. Quiero hacerme hacia atrás, no quiero hablar de conocimiento mío, Padre. Quiero hablar lo que tú quieres hablar en esta hora a cada corazón, Padre. Ministra de manera especial y que esta palabra haga lo que solo ella es capaz de hacer, llegar hasta lo profundo del corazón, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Si me ayudan. Quisiera comenzar con esa imagen que hace un poquito, no hace mucho contraste con el fondo, y que alguno de ustedes me opine y me diga qué ve en esa imagen. Vaso con agua y una cuchara. ¿Qué más? La cuchara está sumergida, 3/4, dice Carolina. ¿Qué más ven en ese vaso? ¿Está distorsionada la imagen? ¿En qué sentido? ¿La cuchara está distorsionada? Ok, excelente punto. Y es eso precisamente lo que quería. Bueno, aparte de usarlo como un rompehielo para vencer los nervios que siempre me dan de estar acá y tener al pastor acá frente a mí, quería traer esto también para que nosotros viésemos que a simple vista nosotros vemos un vaso con agua con una cuchara dentro. Pero si somos más detallistas, nosotros vemos una imagen en donde la cuchara parece estar distorsionada o parece estar pando o qué sé yo, como le pueda llamar usted a esa acción o a esa forma en que se ve la cuchara. Y eso nos va a servir de alguna manera para ilustrar parte de la clase que nosotros vamos a tratar el día de hoy. Porque muchas veces las cosas que nosotros vemos no son necesariamente lo que nosotros, la manera en cómo nosotros las vemos. Por eso el apóstol Pablo, cuando le escribe a la iglesia en Colosas, en el capítulo 2, él comienza a desarrollar una serie de preocupaciones que él tenía sobre esta iglesia. Y comienza a desarrollar, son alrededor de 5 temas los que él desarrolla o 5 preocupaciones que él desarrolla en el capítulo 2 de Colosenses. Sin embargo, en esta hora yo quiero que nos centremos en 2 de ellos, pero bajo el tema que nadie los engañe. Y si ustedes ven ahí está la verdad. Y con lupa o con un lente usted puede ver y detrás dice mentira. A veces necesitamos nosotros ser bien observadores
A veces necesitamos ser bien cuidadosos para que nosotros podamos descubrir la mentira en la forma en que viene disfrazada. Ahora, ¿cómo se define el engaño? Si el apóstol está aconsejando eso o está incitando eso, él está expresando al inicio de los versículos del capítulo 2 de Colosenses su preocupación. Él está diciendo, hermanos, de alguna manera estoy preocupado, de alguna manera me llama la atención lo que de repente está pasando ahí en la iglesia de Colosas. Y a mí me gustaría que nosotros definiésemos qué es el engaño. Dice que se define como un acto de inducir al error a alguien, y este alguien, por lo tanto, se va a convertir en una víctima a través de falsedad, la manipulación o la omisión de información, con el propósito de obtener ventajas personales u ocultar la verdad. El engaño es eso, el engaño es inducir al error a alguien. Y usted escucha eso y usted dice, eso es diabólico, eso lleva a un pensamiento malo detrás de eso. Y bueno, no podía ser de otra manera porque la Biblia dice que el padre de la mentira es Satanás. O sea, evidentemente él produce, y lo que él produce lleva su sello. Y es la maldad detrás de todo eso. Pero lo tremendo de esto es que el engaño es una manera de disfrazar las cosas. Es una forma de presentarlas de manera distinta. Y para hacer un enfoque quizá un poquito más claro, voy a recurrir a una fábula que tal vez ustedes ya conocen, la fábula de la zorra, el león y el ciervo. Cuenta la fábula que el león ya estaba enfermo, estaba viejo y no podía cazar. Usted sabe que el león es denominado el rey de la selva. Y le comentó a la zorra, que era su vecina, y le pidió su ayuda, que se le antojaba al león comer carne de ciervo. Entonces la zorra, como muy buena vecina, ella dijo, bueno, tarea difícil es la que me pides, pero déjame, voy a hacer el intento de convencer al ciervo que venga. La tarea de ella era convencer al ciervo que llegara a la puerta, ahí donde estaba el león, porque ahí el león iba a hacer su trabajo. Para eso sí le alcanzaban las fuerzas. En efecto, la zorra fue, y ella lo que le dice al ciervo para convencerlo es, ¿sabes que el rey de la selva está enfermo y está a punto de morir? Y está pensando quién va a ser el sustituto, a quién le va a dejar el reinado. Y ella comienza a describirle a los demás animales y los comienza a descalificar al mismo momento, diciendo, podría ser este, pero es que este tiene este defecto. Podría ser el otro, pero este tiene este defecto. Pero ha pensado en ti, que tú podrías ser un buen candidato. Si tú quieres, no te sigo dando más palabras y acompáñame. Así convenció al siervo de que fuera a presentarse frente al león. Nomás había medio llegado a la puerta de la cueva del león y el león se abalanzó, pero el siervo reaccionó y solamente le logró rasguñar la oreja. Y salió obviamente disparado. Corrió todo lo que pudo para alejarse y como el león estaba enfermo, obviamente no podía hacer mucho. Vuelve a llamar a la zorra, el león, y le dice,
con sentimiento de decir no se pudo y sigo queriendo o deseando esa carne, ayúdame de nuevo. Y la zorra dice, esa tarea no está nada fácil, pero déjame intentar otra vez. Y hace su intento la zorra. Cuando el siervo vio a la zorra, dijo, zorra malvada, ni te creas que me vas a volver a embaucar con tus mentiras y todo lo demás. Y la zorra le dice, tú no aguantas ni siquiera un rasguño. El león lo que quería era en secreto decirte los secretos de cómo se es rey de la selva. Pero tú, si te asustas con poco, entonces no estás preparado para ser rey y entonces probablemente va a tener que seleccionar al lobo. Pobre león que aún en su lecho de muerte tiene que estar preocupado por estas pequeñeces porque tú no eres capaz de asumir esa responsabilidad. Ante esas palabras de la zorra, y aún con su oreja dañada, el siervo vuelve a creerle a la zorra y se va con ella. Esta vez sí no había terminado de llegar cuando el león lo agarró y ahí finalizó el siervo. Cuando el león lo destruyó, el corazón se le desprendió al siervo y la zorra de forma descuidada lo agarró. El león después preguntó, ¿dónde está el corazón del siervo? La zorra lo agarró y se lo comió. Y ella dice, este siervo ni corazón tenía. ¿Quién teniendo un corazón será capaz de venir 2 veces a la puerta acá con el riesgo de que tú te lo comas? Y ella se comió el corazón. Esa fue la paga por su trabajo. ¿Cuál es la lección supuesta de la fábula esta? Es que el querer lograr cosas, el creernos las cosas que nos dicen, muchas veces nos hacen elevar el pensamiento nuestro y nos hacen caer en errores grandes que pueden costarnos la vida. Y eso es el engaño, es inducir al error a alguien. El trabajo de la zorra era inducir. Y vean ustedes que cualquiera diría, eso es imposible que el siervo fuera a creerle una segunda vez. Pero la mentira estaba tan bien diseñada que le hace volver a caer. Sabemos nosotros que Satanás es el padre de la mentira y por lo tanto sus mentiras y la manera en que él las entreteje son de manera tal que uno ni cuenta se da. No se da ni cuenta cuando ya está enredado en eso. Pero decíamos, el apóstol Pablo está preocupado o expresando lo que a él le perturba respecto a la iglesia de Colosenses en este capítulo. Y una de las cosas sobre la cual él advierte a esta iglesia es que se cuiden de las palabras persuasivas. ¿Qué dice Colosenses 2:4? Esto lo digo para que nadie os engañe con razonamientos persuasivos. Esta palabra el apóstol la expresa y le dice, estas cosas o esto se los digo para que nadie os engañe con razonamientos persuasivos, que nadie venga a ustedes y les diga cosas bonitas, cosas que suenan bien estructuradas, cosas que llaman la atención para que los persuadan de cambiar las verdades que ustedes conocen. Recordemos que Pablo le está hablando a una iglesia, le está hablando a convertidos, a personas que habían experimentado el amor y la gracia de Dios en sus corazones, pero que esa ansiedad de repente de conocimiento, esa
deseo de querer escuchar otras cosas a veces les llevaban a ellos a cometer error. Y eso es importante porque eso es vigente no solo para la iglesia de Colosas, sino que es una preocupación vigente para nuestro tiempo también. Muchas veces Satanás nos engaña con razonamientos persuasivos. Ahora, ¿cuáles son las palabras persuasivas? Dice que las palabras persuasivas forman parte de una oratoria elaborada y agradable. Es decir, no es cualquier cosa. O sea, es parte de una oratoria agradable. Y en mercadeo dice que son premeditadas y se emplean para captar la atención y convencer a las personas de realizar una acción. Y vea usted esas tres palabras que aparecen ahí. Cuando usted ve que va pasando por su almacén favorito, por ese que usted pasa y usted dice, aquí me encanta comprar, este es mi almacén favorito, pero siempre están las cosas caras. Pero de repente ve la palabra oferta, ve 60% off. Ve que hay una venta que están sacando todo. Esas ideas, esos mensajes, esas palabras gratis, exclusivo. Ahora, ¿qué hacen esas palabras? Le generan algo a uno en la cabeza que aunque usted vaya a un lugar y no esté pensando en eso, indirectamente usted cae en eso. Y es así como usted fácilmente puede ir a un supermercado, puede ir a una tienda y salir con cosas que no iba a comprar. ¿O no? Eso es demasiado cierto. ¿Por qué? Porque los especialistas en mercadeo trabajan esa parte. Porque son palabras con oratoria bien elaborada, están bien pensadas para que hagan el impacto que se quiere en usted. Ahora, hasta cierto punto eso no tiene ningún carácter espiritual. Pero ¿qué me dice cuando ustedes ve palabras que dicen inclusión, por ejemplo? ¿Qué cuando usted escucha o ve una palabra que dice diversidad? ¿Qué cuando usted escucha palabras que dicen minorías? ¿No le llaman la atención? ¿Acaso no es usted parte de las minorías? ¿No se siente usted identificado con una minoría? ¿No le llama la atención a usted cuando le dicen esto es incluyente? El sentir que no lo están dejando fuera, que usted es parte de ese algo. ¿No serán esas palabras con oratoria muy bien elaborada, que resulta agradable a nuestros oídos, que resulta que nos llama la atención y que detrás de eso está una zorra diciendo esas palabras con un propósito totalmente maligno detrás de eso? Pero entendamos esta parte de que esas palabras en su naturaleza están diseñadas para ser llamativas, para ser cautivantes a nuestra mente, para no asustarnos, sino por el contrario, que nos llamen la atención y nos gusten. Si Satanás vendiera el engaño como realmente es, nadie se dejaría engañar. Si en la fábula que le conté al ciervo le hubiera dicho a la zorra, ven que el león quiere comerte, quiere que sea su último plato, le aseguro que el ciervo no llega. Ya hubiera sido demasiado tonto para llegar. Y así es la obra de Satanás. Él usa personas, él usa todo el entorno similar a como la zorra fue usada, en este caso por el león en la fábula, para diseñar y presentarnos a nosotros en un esquema agradable, muy bien estructurado, cosas que tienen un fin malévolo.
Y por eso el apóstol le dice a las personas en Colosas, cuídense de eso. Lo digo para que nadie sea engañado con argumentos persuasivos. Que venga alguno ahí que les comience a decir cosas respecto a Cristo, respecto a las verdades eternas que ustedes han aprendido. Cuídense de eso. Ese mismo consejo es extensivo para usted y para mí ahora. Cuídese de las cosas que escucha. Cuídese de esas palabras que como ya las mencionamos. Dijimos inclusión, dijimos diversidad. ¿Qué de malo per se tienen esas palabras? ¿Qué hay de malo en esas palabras? Pero ¿qué significan ahora en nuestro tiempo esas palabras? ¿Qué significa? ¿Qué significa la diversidad ahora en este tiempo? Vea usted cómo está disfrazado un término que en su etimología original no asusta. No fue diseñado para asustar esa palabra, diversidad. De hecho, la podemos utilizar en cualquier otra clase de contextos. Pero Satanás es experto y por eso el apóstol dice, cuídense. Esto lo digo para que nadie los engañe, se los estoy advirtiendo, dice el apóstol a los colosenses. Ahora, Pablo, por el contrario, también cuando se presentó a los corintios, en el versículo 2 y 4, ¿qué dice él? Y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Ahora, la persuasión otra vez en sí no es mala. Porque podemos persuadir personas para que se conviertan al cristianismo. Pero en este caso Pablo está diciendo, cuando yo fui con mi mensaje a ustedes, ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu. ¿Qué nosotros podemos retomar de esta escritura? Que detrás de todo lo que nosotros escuchemos, detrás de palabras bonitas, porque el presentar el evangelio no está exento de que se usen frases elaboradas y muy bonitas, porque se pueden usar. Lo que tenemos que tener cuidado es qué frases estamos escuchando. Y sobre todo, que venga el Espíritu Santo sazonando eso detrás. Que sea el Espíritu Santo el que esté dando testimonio de que ese es Dios hablando, de que Él está respaldando esas palabras que se están diciendo. Y el apóstol Pablo acá está diciendo, yo no usé palabras bonitas, bien estructuradas, rimbombantes con ustedes, sino que lo que hice fue demostración del Espíritu de poder sobre ustedes. Y eso también para nosotros es una enseñanza de que de esa manera nosotros tenemos que evaluar cuándo es Dios el que está en medio de algo que nosotros estamos escuchando. La segunda preocupación que externa el apóstol Pablo en esta carta es la de la filosofía. Veamos qué dice Colosenses 2:8. Mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Esta era otra preocupación. Y vea usted, estas dos preocupaciones van relacionadas con la mente. Es eso de querer estar escuchando cosas, de querer estar dándole oportunidad a la mente, a escuchar. Ahora, el conocimiento en sí
eso no es malo. El aprender no es malo. La filosofía como tal no es mala. El problema es cuando usamos esas cosas nosotros para el mal, cuando las prestamos para el mal. Ahora, ¿qué es la filosofía o cuál es la definición etimológica o de dónde proviene esa palabra? Dice que filosofía toma su nombre del griego filosofía, cuya traducción literal es amor a la sabiduría. Y resalté esa parte porque vea usted, filosofía es amor a la sabiduría. El problema con la filosofía es dónde busco la sabiduría. ¿Cuál es la fuente en donde yo estoy yendo a buscar sabiduría? Y aparte de eso, algunos de los problemas filosóficos más importantes que giran alrededor de la pregunta por el ser, el famoso ser o no ser, la causalidad, la verdad, el bien y el mal, la belleza, la teología, la muerte o el dualismo mente y cuerpo. Esos son algunos de los problemas filosóficos de los que se ocupa estudiar la filosofía. Solo quise señalarle ahí la verdad. Ese es uno de los elementos que ocupa a la filosofía. Y ya dijimos que si es un amor a la sabiduría y están interesados en descubrir la verdad, el problema que hay en la filosofía es dónde la están yendo a buscar. Quisiera que viéramos un cuadro y de repente en este es que me voy a detener tal vez un poquito más para reflexionar, porque esta parte la sentí bastante intensa en mí cuando trataba de pensar en qué compartir con ustedes, porque esta era una clase libre, qué compartir con ustedes el día de hoy. Y Dios es testigo que estaba yo como, ¿y cómo le entro a esta clase? ¿Cómo le entro? Ya más o menos tenía la idea de qué quería hablar y cómo llego hasta ahí, cómo entro a esta clase. Y mucho lo voy a concentrar en este cuadro. Yo espero que lo logren ver. Es una categorización del pensamiento humano desde el punto de vista filosófico. Y debo aclarar que ni soy filósofo, ni me gusta la filosofía. ¿Ya? Era una de las clases para mí más aburridas en la universidad. Pero sí tiene elementos bien interesantes. Esta categorización del pensamiento lo divide en 3 etapas. La primera, que es el premodernismo, que está clasificada en aproximadamente unos 2500 años, abarcando desde el 1000 antes de Cristo hasta el 1500 después de Cristo. Y es ahí como aparece también el modernismo, que son 1700 después de Cristo al 1970. El periodo del modernismo es aproximadamente 70 años y el posmodernismo, que está desde el 1980 hasta el presente. En cada uno de estas etapas ha habido cierto criterio, ciertos conceptos fundamentales. Y respecto a la verdad, el tipo de verdad que se creía en el premodernismo es una verdad objetiva. Una verdad que podría ser algo no tan cuestionable. Habían verdades absolutas. Luego viene el modernismo y también mantiene esa línea. Pero llegamos a la etapa del posmodernismo, en donde aparece ese famoso yo. ¿Les suena? ¿Han escuchado ustedes mucho el empoderamiento del yo? El tú puedes. El
vive y deja vivir. Esa es parte del posmodernismo y de la etapa que nosotros vivimos en el presente. ¿Y cuál es el concepto de verdad en este periodo de la historia del pensamiento humano? Es una verdad relativa. Ahora, ¿qué significa esa verdad relativa? ¿Qué entiende usted cuando le dicen la verdad, esta verdad es relativa? ¿Se acuerdan del vaso que vimos al principio? Cualquiera puede decir, es que yo lo que veo en esa figura es una cuchara desfigurada. Y esa es una verdad. Es una manera de ver esa figura. Pero si usted saca esa cuchara, resulta que no está doblada, no está desfigurada. Resulta que es un efecto visual nada más. Pero su concepción, su verdad respecto a cómo usted lo ve, lo puede engañar de tal manera que usted forma argumento y defiende y cree que esa cuchara está doblada. La relatividad respecto a la verdad lo que hace es distorsionar la verdad. Las verdades absolutas comienzan a desaparecer. Esa es la época en la que nosotros vivimos, en donde todo se vuelve cuestionable. En donde la verdad depende de la óptica con que la veas. Tú tienes tu verdad y yo tengo mi verdad. Respeta mi verdad. Respeta mi punto de vista. ¿Por qué? Porque estamos en el pensamiento del yo. O sea, lo que importa es yo, es cómo me siento. Las verdades absolutas pasan a segundo plano. Ahora, la creencia respecto a lo sobrenatural en el periodo premoderno en el periodo premoderno había una creencia sobre lo sobrenatural. En el modernismo, es decir, unos cuantos años después, ya había un poco de escepticismo respecto a esto, pero todavía se seguía creyendo en lo sobrenatural. Comenzaba personas que cuestionaban y dudaban. Ahora, en el posmodernismo, que es en el que estamos nosotros, aparece el conocimiento místico de lo sobrenatural. Y ahora Dios no necesariamente es esa divinidad que enseña la Biblia o que creyeron los antepasados, sino que Dios es lo que tú quieres que sea. Y estos conceptos, hermanos, yo no sé si ustedes están familiarizados con ellos o no, pero este es una cosa demasiado fuerte y demasiado distorsionadora de la realidad. Ahora, imagínese usted, venimos de la idea absoluta de que hay un solo Dios creador del universo. Y de repente estamos en un punto en donde la gente puede creer en que Dios es lo que yo quiero que sea. No estamos hablando del ser superior, no estamos hablando del Dios creador, no estamos hablando del Dios que usted y yo hemos aceptado, que es capaz de cambiar, de transformar vidas, sino que es uno diseñado a mi conveniencia. Ahora, todo esto resulta un poquito alarmante cuando nosotros lo decimos y nos imaginamos al mundo. Porque eso es lo que usted se está imaginando, ¿verdad? Los mundanos. El problema es que muchos de estos conceptos están metidos en las iglesias. Y el Dios que nosotros ahora tenemos, seguimos diciendo que es el Dios todopoderoso, que es el Dios capaz de hacer todo, el que me ha perdonado y todo, pero lo he diseñado a mi manera.
Le sirvo como yo quiero. Lo busco y hago con él lo que yo quiero. Lo acomodo a mis necesidades. Algo interesante que escuchaba al respecto es que en el periodo premodernismo e incluso en el modernismo había gente que estuvo dispuesta, y usted lo sabe, a morir por la causa de las verdades que creían. Pero en esta etapa, en el posmodernismo, básicamente no hay gente que sea capaz de eso. Porque estamos muy ensimismados en el yo. Otro concepto que se incluye en este periodo posmoderno, el que estamos viviendo, es que lo que importa es que tú creas en algo. Y eso no parece ser un motivo de conflicto, el hecho de que usted diga, no, yo creo en esto, creo en lo otro, creo en Buda, creo en Jesús, creo en María, creo. Entonces, lo importante es que tú invoques a ese ser superior en el que tú crees y tienes fe. ¿O no ha escuchado usted eso? Eso es lo que importa. O sea, no nos vamos a complicar con el tema de que sea el Dios verdadero que enseñan los cristianos. Y eso genera un conflicto grande al momento que usted viene y le quiere presentar a las personas a Cristo, porque resulta que creen. No son personas que no creen en nada. Son personas que creen, pero creen en cualquier cosa, creen en ese Dios que ellos mismos han diseñado. A la medida de sus necesidades, a la medida de su pecado. Respecto al premodernismo, creen en la autoridad de Dios. También eso se ve en el modernismo, aunque ya un poco influenciados por la ciencia. Pero en el posmodernismo, en la etapa actual nuestra, dice que nadie tiene la autoridad. Mire usted cómo en unos pocos años, de un lado a otro, han cambiado tanto las corrientes de pensamiento. Nadie tiene la autoridad ya. ¿Por qué? Porque el empoderamiento del yo está tan grande que ya nadie casi quiere respetar a nadie. Si yo no creo que Dios es un Dios absoluto, que Dios es una verdad absoluta, que Dios es el creador de todas las cosas, entonces yo puedo hacer las cosas a mi manera. Hablando con un joven de 27 años, me parece, americano, hace unos cuantos días, me sorprendió bastante lo que escuché de él respecto a la idea de la familia y el matrimonio. Él me dice de que estaba con una pareja y de una manera muy natural comenzó a salir la conversación y él me expresaba ciertas cosas de ella que como que él no estaba dispuesto o no estaba en condiciones de satisfacerla, pero que ellos tenían una forma de pensamiento. Él me mencionó cuál era el nombre, pero ya se me olvidó. En donde ella tiene el permiso para que si él no le satisface en las áreas todas las áreas que ella quiere, ella tiene el permiso de ir por otro hombre. Lo único que necesita es que él sepa el asunto. Y él también tiene el mismo permiso con otras mujeres. Y pueden dialogar, pueden venir, yo le digo, ¿no te genera conflicto de repente incluso conocer a ese otro hombre? No, incluso programamos reuniones y platicamos y todo. Un muchacho de 27 años. Y entre la plática sale que si ellos planeaban tener hijos en algún momento, y me dice, no, yo no creo que podamos, como quien dice, ser buenos padres. Y eso más que cualquier otra cosa puede ser un obstáculo para nosotros, como para seguir viviendo esa vida de relajo que estaban viviendo. Y uno se queda sorprendido.
sea, honestamente, yo personalmente les digo, nunca había hablado con una persona con esa clase de pensamiento. Ya los había leído que existían, había escuchado que existían, pero nunca me había enfrentado a una persona que lo esté practicando. Me citó los libros que ellos leen, pero es que eso, hermanos, y quizá por eso es que Dios inquietó tanto mi corazón con estas verdades, porque eso no es cuestión de que se le ocurrió a alguien así. Hay libros que sustentan ese comportamiento y que van normando todo eso y que dan como las pautas y las reglas. Entonces, otra vez volvemos al tema. Esas personas que siempre andan buscando cosas nuevas, que andan buscando que la mente nunca se les satisface. Mire qué fácil es terminar perdido. Mire qué fácil es comenzar a darle tanta preeminencia al yo que en un momento se desfigura todo. Ese muchacho está completamente distorsionado respecto a la realidad. Le digo yo, ¿y en qué tú crees? ¿Cuál es tu punto de divinidad? ¿Crees en alguno? Y me confesó que era budista. Entonces me contó también parte de su pasado, me contó parte de su familia, y ahí yo intuí de dónde viene toda esa gran distorsión y cómo una persona es capaz de alejarse tanto del propósito y de la imagen que Dios ha diseñado. Pero ¿en dónde comienza todo eso, hermanos? En ese deseo del conocimiento, en eso de escuchar cosas. Porque hay un momento en el que cada quien la verdad la cuestiona o la defiende basado en el marco referencial que tiene en la cabeza y esas verdades absolutas que tiene. Pues yo le aseguro que si yo no tuviera las verdades que tengo en mi corazón, me hace comenzar a estudiar esos términos. Y sí que suenan interesantes. Dígame, ¿usted se los cuenta a otro mundano? Y ese es el modernismo. Eso es lo que está de moda. Eso es lo que usted se siente que anda en el momento, que no está afuera, que no es anticuado, que no está usted fuera de lo que la gente está haciendo. Eso es lo que la juventud está siendo forzada a pertenecer o a entrar para sentirse que forman parte de algo. Pero de nuevo, ¿de dónde viene todo esto? Tiene sus orígenes, todo eso tiene su documento, todo eso tiene sus teorías. Desde hace años hay personas que comenzaron con este pensamiento diciendo las verdades absolutas no existen. Eso es lo que dice el relativismo. Las verdades absolutas no existen. ¿Qué verdades absolutas conoce usted? Respecto al cristianismo, respecto al mundo espiritual, ¿qué verdades absolutas podría usted mencionar? No me digan que no tiene ninguna, porque estamos en complicación. Que Dios es Dios creador. Para nosotros es innegociable el hecho que nos comienzan a decir que venimos de los monos. Esa es una verdad absoluta en la que usted, desde que se la comienzan a cuestionar, dice: ese pilar ya está puesto. Y ni me presente argumentos que ahí hay una verdad. Y puedo escucharte tus argumentos nada más para refutarlos. Pero eso es una verdad absoluta para mí. Una verdad absoluta es algo que no se cuestiona, que se cree, que se acepta, que es así porque es así. ¿Cuál es otra verdad absoluta? Que Jesús es el camino, Jesús es el medio de salvación establecido por Dios. Si usted no conoce unas cuantas verdades absolutas o unas creencias que usted debe tener firmes, vaya al website de Iglesia Senda, que ahí está la declaración de fe de la iglesia en lo que creemos.
Porque a veces ni siquiera eso sabemos. Le comienzan a hablar de Cristo, usted encuentra un testigo de Jehová y le comienza a hablar de que Cristo es un ángel, que él fue un profeta, que fue esto, que fue lo otro, pero que no tiene esa deidad, esa divinidad que nosotros en el cristianismo le atribuimos. Y usted dice, quizás. Al rato que quizás, medio, esos conceptitos ellos los tienen distintos. Pero lo demás lo compartimos, así es de que somos hermanos. Así es como Satanás va envolviendo y envolviendo y envolviendo, porque muchas verdades nosotros no las tenemos definidas en nuestro corazón. Cuestiona todo el posmodernismo para justificar su estilo de vida. Y ese es uno de los puntos principales. Si yo no quiero que cuestionen la manera en que yo vivo, ser puesto ante un Dios cuyas exigencias son de santidad, cuya forma de vida es establecida a través de un matrimonio y cosas de esa categoría, obviamente no voy a aceptar verdad absoluta de que ese Dios es mi Dios. Porque ese Dios, aceptar esa verdad me genera conflicto a mí. Porque mi vida no está de acuerdo con las verdades que ese Dios enseña. Entonces, todo se vuelve cuestionable para justificar el estilo de vida. Y yo no sé si este es un sentimiento que me pasa solo a mí o a más personas también lo perciben. Pero no siendo yo tan viejo, creo yo, a veces siento de que antes no se cuestionaban tanto las cosas. Las verdades eran verdades y ya. Los papás decían algo y eso era una orden. Eso era así. Los maestros en las escuelas eran autoridad y eso era así. ¿No les pasa a ustedes, los que ya de repente están similares a la edad mía tal vez? Es decir, no tan viejos. Que de repente uno siente de que ahora todo el mundo cuestiona todo. Ahora es fácil que usted encuentre a un niño pequeñito que amenace a los papás con llamar a la policía si le está haciendo algo. Es demasiado, es decir, nadie puede meterse con nadie, nadie puede decir nada. Es mi vida, déjame vivir. Ese es el pensamiento. Vive y deja vivir. Mire cómo es la obra de Satanás. Eso no se lo inventó ese niño, eso no se lo inventó un mareado por allá. Eso viene de un pensamiento filosófico. Hay postulados, hay enunciados que defienden esas teorías. Mire usted cómo la obra de Satanás puede ser tan fuerte para torcer la vida de las personas. Y cómo si nosotros no tenemos cuidado, fácilmente podemos caer en las obras de Satanás. Por eso la preocupación del apóstol en decir, cuiden de que nadie los haga cautivos por medio de filosofías y vanas sutilezas. Se escuchan bonitos, porque usted escucha eso y usted dice, wow, qué interesante eso. Esa forma de pensamiento en donde parece de que todo puede ser cuestionable. Eso está interesante, el que digan de que cada uno percibe la realidad desde su propia óptica. Pero el problema es que en eso hay una perdición tan grande que ya no se respeta nada. En el relativismo ese es el problema al final de la historia. Que como no hay verdades absolutas, entonces ya nada se respeta. Cada quien tiene su propia idea respecto a Dios. Cada quien quiere vivir su vida a su manera. Por eso es que
aparecen las palabras inclusión. Porque con tanta idea loca que se está levantando, muchos están quedando fuera de la idea que teníamos originalmente de que iba a ser nada más un hombre y una mujer. Entonces, si seguimos manejando un concepto tan rígido como ese, entonces nos quedan muchos de fuera. Entonces vienen elementos filosóficos con palabras muy bien estructuradas que nos hacen pensar y nos hacen en un momento validar ese tipo de conductas. Vean cómo la obra de Satanás es tan fuerte. Y usted no va a encontrar un borracho de esquina leyendo estos pensamientos filosóficos. Estos son de mentes pensantes. Estos son de personas, las personas que van a la cabeza de todo esto son personas en posiciones importantes. Son personas con alto grado de educación, con mucho poder económico. O sea, no estamos hablando que los defensores de pensamientos de esta categoría son cualquier persona que su pensamiento rápido se lo tiran al piso. No, estamos hablando de gente que tiene poder. Y así es como la obra de Satanás se sigue perfeccionando en el mundo. Ahora, ¿cuál es la condición del hombre? ¿Qué dice Romanos 3:10? Es una lectura larga. De hecho, son más versículos que uno. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado. Aún se hicieron inútiles, ni hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto en su garganta, engañan de continuo en su lengua. Veneno de serpientes hay bajo sus labios, llena hasta su boca de maldición y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre, destrucción y miseria hoy en sus caminos, y la senda de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Eso es el Dios nuestro, que es una verdad absoluta, ya la dijimos, dice eso. Pero si es que eso no está halagando a nadie. Un Dios que te describe de esa manera y que te saca todo lo sucio a que los demás lo vean, no es agradable. Pero esa es la verdadera condición del hombre. No hay justo, no hay nada bueno en el ser humano. Su pensamiento es de continuo al mal, de continuo al mal. No hay temor, dice la Biblia, delante de sus ojos. Entonces, ante un Dios cuyas exigencias son tan grandes, el ser humano lo que busca es la vía más fácil. Creemos nuestro propio Dios, el que no me cuestiona, porque como yo lo creé, él hace lo que a mí se me antoja. Miren qué fácil se soluciona el problema. Mucho exige. El otro es flexible. Mi vida la vivo a mi manera. ¿Cuál es la recomendación que el apóstol Pablo les da a los colosenses? En el versículo 12 les dice: permanezcan unidos en amor. Manténgase junto en amor. Y esa palabra unidad, usted sabe que Cristo antes de su muerte en la oración del Getsemaní, una de las oraciones más poderosas que hizo fue la oración por la unidad de su pueblo. Manténganse unidos en amor.
Esa es una de las cosas que Pablo le aconseja a los colosenses. De esa manera uno con otro se van a proteger. Sean honestos los unos con los otros. Díganles qué cosas están oyendo y qué locuras están llegando a su mente y a su corazón. De esa manera otro va a venir y va a poder influenciar tu pensamiento en amor. Y va a poder mantenerte dentro de este vínculo, dentro de la sana doctrina, dentro de este pensamiento correcto. ¿Cuál es otra recomendación que le da? Que conozcan a Cristo, dice el versículo 3. En quien, hablando de Cristo, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Qué dijimos que era la ciencia? El amor a la sabiduría. Pero la filosofía. Pero lo que menos los filósofos vienen a buscar es en Cristo. Que Él, dice la Biblia, que es en Él están escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. ¿Quieres ser sabio tú? Ahí está, es Cristo. Es Cristo la solución. Tienes preguntas filosóficas que nadie te las puede responder. Cristo, en Él están todos. No están unos cuantos conocimientos. No están unas cuantas teorías en Él. En Él está toda la sabiduría y el conocimiento para que tú puedas ir a Él y preguntarle a Él y que Él sea la fuente de conocimiento para ti. Jesús es la verdad. En Juan 14:6, Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Buscas la verdad? Cristo es la verdad. ¿Quieres conocer la verdad? Tienes que encontrarte con Cristo. Tienes que permanecer en Cristo para que tú puedas conocer la verdad. Hermanos, si ya estamos en Cristo, ¿para qué andar prestando oído a las filosofías o estas palabras persuasivas que Pablo menciona? Usted no crea que esa advertencia fue en vano para los hermanos de Colosas. Ni crea que es en vano esa advertencia para usted y para mí en esta hora. Porque el propósito de Dios es que nosotros permanezcamos en Cristo, quien es la fuente de toda sabiduría, quien es la verdad. Él es el único que puede llevarnos al cielo. Él es el único que puede darnos vida eterna. Para concluir y a manera de resumen, decíamos, debemos cuidar nuestro corazón de ser impresionados con frases elaboradas cuyos propósitos son engañosos. La búsqueda del conocimiento debe iniciar por conocer su palabra, por conocer la palabra de Dios. Cristo es la verdad y la fuente de toda sabiduría, y esta es una verdad absoluta. Esa verdad no es relativa. No es que yo creo, casi me convence. No es cuestionable. Es una verdad absoluta. Y la última, debemos hacer un inventario de las verdades absolutas en nuestras vidas. Quédese con esa tarea. ¿Cuáles son las verdades absolutas en usted? Respecto a Dios, respecto a la familia, respecto a los valores. ¿Qué verdades absolutas le gobiernan a usted? Que son innegociables, que en su hogar, en su vida, eso es innegociable. Y la siguiente, si usted pertenece a una familia, es su obligación transferir esas verdades absolutas a las siguientes generaciones. De esa manera, la pureza del evangelio va a ser
preservada. Dios quiera que nosotros podamos tomar esto en consideración y ver de que tal vez usted dice, a mí no me genera conflicto el creer en Cristo, a mí no me genera conflicto el creer que Dios es creador, a mí no me genera conflicto el creer en la deidad de Cristo, a mí no me genera conflicto el creer en que el hombre estaba muerto en delitos y pecados y que necesita de un Salvador. Tal vez usted dice, a mí todo eso no me genera conflicto, pero si usted tiene hijos, usted tiene personas cerca, asegúrese de transferir esas verdades en esa misma intensidad. Porque de lo contrario, sus hijos sí van a tener conflicto porque ellos están siendo persuadidos constantemente con palabras como las que ya mencionamos antes. Que el Señor les bendiga a todos. Gloria a Dios, Dios bendiga a nuestro hermano Jaime. Mira, amado, a veces escuchamos este tipo de enseñanza y pensamos, no, eso no sucede, eso no es real. Y Pablo le está escribiendo a la iglesia, a creyentes, a cristianos. Cuidado que nadie os engañe. Yo le puedo decir a un joven que estuvo con nosotros, ya estaba casado, trabajó como líder de joven en esta iglesia cuando comenzamos los inicios de la iglesia y comenzó a escuchar mensajes y filosofía de otras personas, al punto que alguien lo convenció de que finalmente Jesús murió por el pecado de todo el mundo. Por lo tanto, todo el mundo eventualmente va a ser salvo. Y no hubo quien lo sacara de esa creencia errónea. Y lamentablemente se salió, nunca más volvió a la iglesia, su esposa jamás volvió a la iglesia y comenzó a vivir la vida tal y como yo quisiera, porque ahora todo el mundo va a ser salvo, no importa cómo vivas. Y es una persona que estaba dentro de la iglesia, que estaba sirviendo como líder dentro de la iglesia. Por eso cuando Pablo escribe estas palabras, tú y yo tenemos que parar nuestras antenas. Porque también podemos ser ese tipo de personas que si nos dejamos engañar por el maligno. Entonces, qué buen anuncio. No sé si Rubén está por ahí, pero qué buen anuncio para el Instituto Bíblico, ¿no? Ya el lunes comienza la clase del instituto. Y si usted no quiere que nadie los engañe, yo le motivo de verdad que usted invierta. Es la mejor inversión que usted va a hacer para solidificar sus creencias en la verdad de la palabra del Señor. Así que si usted no se ha registrado, yo le doy mi palabra que yo convenzo a Rubén para que usted todavía se registre. Está a tiempo todavía, la clase comienza el lunes, si Dios lo permite. Así que aprovechamos, ¿verdad, hermano? Y aprenda. Y déjeme decir, no solamente... porque el engaño ahora es exactamente del maligno, es tan fuerte que viene también cubierto con una intimidación. Yo recuerdo, yo iba manejando hacía un viaje de mi trabajo con 3 personas más y de momento mi jefe, en ese tiempo que practicaba el homosexualismo abiertamente, iba con otra persona que trabajábamos todos en la misma unidad, íbamos camino a un viaje de negocio y comenzó a hablar sobre su sexualidad. Y yo siempre he dicho que cuando tú abres la boca frente a mí de algo que es una mentira, alguien tiene que decir la verdad. Pero lo que más me llamó mi atención es que cuando íbamos viajando, este hombre que supuestamente es cristiano, le decía que sí a todo, por congraciarse con mi jefe. Y a mí me dio tanto dolor y yo dije, bueno, alguien aquí tiene que decir la verdad. Y yo obviamente, comencé a decir, perdónme, pero eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice esto es con respecto a ese tema. Y claro, ya yo era el mejor del grupo, ya no me quieren hablar, me discriminaban, porque lo que se dice, o sea, hermano, esto es algo real y es la oposición que estamos viendo hoy en día. Y si nosotros no estamos preparados para defender la fe, entonces vamos a ser engañados, vamos a ser honestos. Mucha gente en la iglesia son engañadas. Y a veces, hermano, hay jóvenes, personas que lamentablemente los engañan, falsos profetas, y se van tras ellos y escuchan la mentira y lamentablemente el maligno los engaña y son esclavos de la mentira porque siempre quieren escuchar algo nuevo. Y yo a veces tengo mucho cuidado, hermano, cuando veo ese tipo de mover dentro de las iglesias, de que la gente está tan hambrienta de algo nuevo y de palabras proféticas y siempre está buscando y viajando a ver quién le ministra. Cuidado. Aquí está la palabra profética más segura. Y a veces estamos buscando que otros hombres nos den lo que nosotros
lo que solo Dios puede darnos. Y vamos buscando de sitio en sitio una palabra cuando ya está aquí. Lo que pasa es que no queremos pasar el tiempo buscándola. No queremos conocer la verdad. Y lamentablemente ahí es que el diablo se aprovecha para engañarnos. Entonces, sea bien selectivo, hermano, con quién usted comparte, sea selectivo, qué usted escucha. Si tiene duda, hermano, pregunte, pero pregunte, como dijo el hermano, unidos en amor. Y hable de sus dudas en amor. Y voy a mencionar, yo por años estuve intimidado por los testigos de Jehová. Porque una vez me dieron un panfleto y me dijeron, lee este panfleto y dime si tú crees que Jesucristo realmente es Dios. Y lo leí y por años el diablo me atacó de una manera, mi fe de una manera tan terrible. Hasta que un día yo decidí, dije, no más. Y comencé a profundizar y ya yo he predicado series aquí en la iglesia con respecto a la divinidad de Jesucristo bastante. De hecho, doy la clase de Cristología que comienza el lunes. Pero pude ver cómo el diablo trató de utilizar palabras con muchas sutilezas de la misma Biblia para tratar de engañar a mucha gente, como lamentablemente están muchos testigos de Jehová, que es una falsa secta que reclama que Jesús es un ángel que no es Dios. Entonces usted tiene que mirar las palabras. Juan lo habló tan claro en el Evangelio de Juan y la Biblia está llena. Jesús se glorificó. De hecho, estoy leyendo un libro porque estoy preparando una serie para hablar sobre la segunda venida de Cristo. ¿Okay? Y habla sobre la gloria de Dios que será manifestada. Y parte de lo que Jesús hizo fue que él se llevó a Pedro, Jacobo y Juan y se transfiguró frente a ellos, le mostró su gloria. Okay, que es lo que él básicamente ocultó mientras vivió en la tierra. No es que dejó su gloria, es que la ocultó, es que no la presentó. Cuando se le presentó al apóstol Pablo quedó ciego, ¿se acuerdan? A Saulo de Tarso. Pero bueno, estoy muy emocionado con eso, ya otro día la predico, así que ya el hermano me enseñó, yo no voy a predicar, déjame callarme la boca porque si no, es que no he predicado por 2 domingos, hermano, ¿tú sabes cómo es eso? Y tengo ganas de predicar ya. Vamos a estar puestos de pie, mis amados. Si usted nos acompaña por primera vez, queremos invitarle también para que el domingo esté con nosotros a las 11 de la mañana. Sería una bendición tenerle con nosotros. Estaremos velando nuestro servicio de adoración y si Dios me da el privilegio de estarle ministrando la palabra el domingo. Y si no me equivoco, también estaremos sirviendo la cena del Señor. ¿Okay? Padre, gracias por este hermoso momento. Gracias por esta palabra que tú le has dado a tu hermano Jaime y tú